¿Están viendo? Uy, toca hacer un curso. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de algo relacionado en parte con lo que vimos, que es la hemorragia uterina anormal. Y la hemorragia uterina anormal, en general, pues nos viene de dos orígenes. Una es obstétrica, como la acabamos de ver en el caso clínico, y otra es ginecológica. Claro, muchas patologías obstétricas nos pueden dar sangrado anormal en pacientes con edad fértil. Y una paciente que está sangrando en edad fértil siempre debemos pensar en la posibilidad de embarazo. Pero aquí nos vamos a dedicar a la parte de hemorragia anormal de origen ginecológico, que las otras ustedes ya la van viendo en otros temas, ya vieron aborto, ya, bueno, ya vimos ectópico, ya vieron mola, en fin. Entonces vamos a ver la parte ginecológica. Entonces el sangrado anormal es más frecuente al inicio de la vida reproductiva, porque decíamos que es cuando hay ciclos anovulatorios que pueden dar sangrados anormales, y al final de la vida reproductiva, cuando la paciente otra vez deja de ovular, hace ciclos anovulatorios y vuelve a tener eso. Pero al final de la vida reproductiva también ya puede ir teniendo más patologías, ¿no? Ahora, dentro de la vida reproductiva también hay causas ginecológicas, fibromas, pólipos y otros que los vamos a mirar ahorita. Entonces nos vamos a centrar en el sangrado anormal de causa ginecológica. Nos olvidamos del obstétrico, pero siempre en una paciente en edad reproductiva lo primero que hay que descartar cuando está sangrando es la posibilidad de un embarazo. Pues para esto vamos a usar una sigla que la Federación Internacional de Ginecología adoptó hace unos años, que es las siglas de PALM-COIN. Se lo van a grabar de memoria, porque esto le permite a uno que no se le pasen cosas. Es como una mnemotecnia para diferenciar entre lo que antes llamábamos sangrados de origen estructural o anatómico y sangrados disfuncionales o hormonales o de otra causa. Entonces, este Palm Coin pues, le da a uno todas las posibilidades. Entonces, el Palm quiere decir, la P es de pólipos, la A es de adenomiosis, la L de cáncer. Ya disfuncional COIN, que está problemas de ovulación, patología del endometrio, la iatrogenia y las no clasificadas en otro lado. O sea que en ese PANCOIN cabe todos, dos costales grandes donde cabe todas las posibilidades de causas de sangrado anormal ginecológico. Entonces, vamos a empezar a mirarlas de acuerdo a cada uno de esos. Vamos a empezar por los pólipos, vamos a empezar en ese orden. Pólipos. Pólipos pueden ser de dos tipos. Puede ser pólipo cervical, como estos dos de acá, o puede ser un pólipo endometrial, como este de acá. El pólipo endocervical suele dar más metrorragias, sangrados después de tener relaciones o con el ejercicio. El pólipo endometrial tiende a dar más hipermenorreas, o sea, sangrados abundantes y prolongados durante la menstruación. Entonces, cambian un poquito las cosas. Los dos van a dar sangrados con manifestación un poquito diferente. El pólipo del endometrio. Bueno, antes de eso, hablemos del pólipo cervical. El diagnóstico ya lo vieron ustedes, ¿no? Un espéculo. Ese es el diagnóstico. ¿Y qué se hace con el pólipo? El tratamiento es quitarlo. Entonces, usualmente se extirpan por torsión. Se toman con una pinza, puede ser una pinza Foster. La pinza Foster es la que tiene un círculo en la mitad. Y entonces uno lo hace con la pinza y empieza a girar la pinza sobre su eje hasta que se desprende el pólipo. Y lo manda a patología o no lo manda, dependiendo si tiene alguna duda. La mayoría son benignos, no están adheridos y entonces la mayoría apenas hasta no mandarse a patología. Ese es pólipo endocervical. Se maneja, se diagnostica con un espéculo y se trata quitándolo por torsión. El pólipo endometrial, por allá tiene un micrófono abierto y hay mucha bulla, no sé quién es. El pólipo endometrial se sospecha por una ecografía. Bueno, la paciente puede consultar por sus sangrados anormales y se le hace una ecografía. Y en la ecografía se va a ver que hay una zona más refringente en una parte del endometrio. Fíjese que esta parte del endometrio se ve más intensa. Lo normal sería verlo todo como está aquí. Pero aquí hay algo que está más intenso, hace sospechar que puede ser un pólipo o un mioma o alguna cosa ahí. Mire esta otra de acá. Mire que se ven las líneas del endometrio y dentro de eso hay una imagen un poquito más densa. O esta de acá. Entonces, el ecografista dice probable pólipo o probable mioma submucoso. Entonces, esa es una forma de hacer el diagnóstico. Pero la forma de corroborarlo es por una histerosonografía.
Si ustedes ven la diapositiva, esta inicial, la cavidad endometrial es una cavidad casi que virtual, o sea, está ocupada por las paredes del endometrio. Entonces, para tener una mejor visualización, lo que hacemos es colocar solución salina aquí en la cavidad para que se me amplíe la cavidad y la solución salina me queda negro como acá, y como estas estructuras son diferentes, pues se van a ver muy bien. Entonces, en la histerosonografía se va a poder saber si es uno, si son varios, si es de la cara anterior, cara posterior, tamaños, etcétera, y se le puede hacer Doppler fácilmente. Los pólipos básicamente tienen un vasito nutricio que se puede ver en el Doppler, que es el que nutre el pólipo. Mira, esta es una histerosonografía a la cual le hicieron Doppler. No siempre le hacen Doppler, pero bueno, se le puede hacer Doppler. Entonces, mira, lo que les decía, la solución salina que distinguió la cavidad, aquí también, y ya se ve dónde está ubicado el pólipo y qué tamaño tiene. Entonces, histerosonografía casi siempre es como la forma de diagnosticarlo. Bueno, habría otra forma de diagnosticarlos, que es la histeroscopia. Y entonces aquí les tengo las dos posibilidades. Histerosonografía, otros casos, pues, mire, llena la cavidad uterina con solución salina, se pasa una sonita de Foley pediátrica, la pasan los radiólogos y llenan un poquito de solución salina para llenar la cavidad y luego hacen la ecografía. Esa es la histerosonografía, pero mire que es muy diferente porque uno puede ver, mire, este que está del tamaño, en qué localización está, cuántos son. La otra forma es la histeroscopia, que cada vez se hace más. Histeroscopia es una endoscopia a través del cuello, se inyecta también solución para extender la cavidad y se mira directamente. Histeroscopia y histeroscopia operatoria. La histeroscopia final es la que se puede hacer en consultorio o se puede también tener en servicio de urgencias. Y es un histeroscopio muy fino de 5 milímetros de calibre eh, que puede pasarse sin anestesia. Se llena la vagina de líquido y con la mano uno con el guante cierra los labios para que no se escape y uno va mirando por vagina, va mirando el orificio cervical externo, entra y guiando, entra hasta que entra a la cavidad. Y hace una visualización de la cavidad, inclusive puede tomar una biopsia, o sea, cosas pequeñas pueden manejar con el histeroscopio oficinal. En este caso, vea cómo se ven los pólipos ya directamente, entonces en este caso pues se pueden quitar, ahí si son más grandes y si requiere otra cosa, pues va a histeroscopio operatorio. La otra histeroscopia es la operatoria, que es la histeroscopia que se hace cuando se va a hacer algún procedimiento un poquito mayor. Esa requiere anestesia, toca dilatar el cuello, el histerómetro tiene 10 o 11 milímetros de diámetro, entonces toca dilatar el cuello. Y entonces esos histeroscopios tienen su canal operatorio, tienen uno o dos canales, entonces es más fácil, está hecho para hacer procedimientos mayores. Pero aquí tenemos otra vez pólipo endometrial, histerosonografía y cómo se ve en la histeroscopia. Entonces, tratamiento de los pólipos, ya les había adelantado esto, que esto es por torsión se quita, ¿no? Se tuercen y se quitan y generalmente no queda sangrando o se le coloca una mechita si queda sangrando un poquito que al día siguiente se retira la mecha. La mayoría de veces no requiere nada. O los endometriales se pueden resecar por histeroscopia. Este es el histeroscopio operatorio, entonces entra hasta allá y se van a quitar, ya con diferentes técnicas para eso. Entonces, hasta ahí pólipos. Entonces, acuérdense, los pólipos endocervicales dando más un poquito de metrorragias, desangrados con las relaciones o con el ejercicio, y los del endometrio dando más menstruaciones abundantes y hipermenorreas. Diagnósticos y manejo ya lo vimos. La adenomiosis es cuando la pared uterina, el músculo del miometrio se infiltra por endometrio. Pasa en la vida a medida que pasan los partos y los ciclos menstruales y todo, van quedando de pronto fisuras en el endometrio por donde se perfora la basal y esos elementos se van implantando aquí. O a veces, por otras vías puede llegar el endometrio a esas zonas. Acuérdense, ahí puede haber endometriosis inclusive en retroperitoneo, en vagina, en pulmón, cerebro, entonces hay distintos. O sea, las teorías de por qué aparece son diferentes y por qué vía se disemina también. Pero el hecho es que aquí parece que la vía de continuidad parece ser importante y se va metiendo y entonces aparecen en el miometrio todos estos laguitos que son pequeños focos de endometrio, entonces en cada menstruación se va depositando ahí sangre y va creciendo y eso produce, esta sería la forma microscópica de verlo, entonces va a producir esto, útero usualmente aumentado de tamaño, el miometrio se va a ver heterogéneo, porque hay zonas quísticas y hay zonas que no son quísticas, pero hay asimetría de la pared anterior y posterior, hay una parte que es más gruesa que la otra, como pasa en los miomas, solo que aquí no se aparecen miomas, pero son
procesos inflamatorios que están en el centro del endometrio y alrededor del proceso inflamatorio, y va a haber una pobre diferenciación entre el endometrio y el miometrio. Estos son hallazgos ecográficos que hacen sospechar adenomiosis. Entonces, estábamos aquí. La adenomiosis es muy frecuente, 20% de las mujeres la presentan en algún momento de su vida. Si uno manda a los úteros que estipa por cualquier causa de patología, entre el 30 y el 70% le reportan adenomiosis. Asintomática, en una proporción muy grande es asintomática, le pasa lo mismo que los miomas. Pero cuando tiene síntomas, los síntomas principales son dolor pélvico, dismenorrea, dolor en la menstruación, dispareunia, dolor en las relaciones sexuales y sangrado uterino anormal. Esas son como las... El sangrado uterino puede ser menorragia, que es lo que les decía que era sangrados abundantes, puede ser que sangre mucho o que se prolongue mucho, o las dos cosas, eso es menorragia, o sangrados entre una menstruación y otra, que es metrorragia. Cualquier cosa de estas la puede dar, insistiéndole que en gran parte es asintomática y que es muy común, 20% de las mujeres la van a presentar. Entonces es bastante frecuente esta patología. Los criterios ecográficos para el diagnóstico, lo vamos a repetir: el aumento global del útero, el miometrio heterogéneo con la presencia de quistes miometriales, la asimetría de la pared anterior y posterior, la pobre diferenciación de sospechar endometriosis. Aquí tenemos una foto de endometriosis. Mira, aquí tenemos los quistes, las zonas quísticas, eso ya no es endometrio, sino es miometrio. Aquí tenemos una adenomioma, fíjense que hay como una zona quística aquí, y luego aparece aquí esta zona un poquito más, estos son como adenomiomas, eso. El endometrio va por aquí. Bueno, entonces, ya diagnosticada la adenomiosis, bueno, si son más estrictos, uno puede usar hasta resonancia para el diagnóstico de adenomiosis. Antes se usaba mucho, pero hoy con el avance de la ecografía y la mejor resolución de los equipos, pues prácticamente con ecografía solamente es suficiente. Una buena ecografía puede hacer el diagnóstico de adenomiosis. Tratamiento de la adenomiosis. Entonces, el tratamiento puede ser un tratamiento definitivo y otro paliativo. Pues el tratamiento definitivo es la histerectomía, y el tratamiento paliativo, pues es cuando se quiere preservar la fertilidad o porque la paciente ya está cerquita de la menopausia. Entonces uno espera que cuando le llegue la menopausia y deje de menstruar, pues le va a pasar el problema, porque se va a dejar de activar esos focos de endometrio y van a dejar de sangrar y va a pasar la molestia. O porque la paciente por alguna razón no quiera que le quiten el útero. Entonces son tres motivos para uno pensar en el manejo paliativo. Y el manejo paliativo, se han descrito diferentes fármacos, desde antiinflamatorios no esteroideos para disminuir un poquito el dolor, el sangrado, anticonceptivos orales en forma continua. El anticonceptivo, cuando se toma en forma continua sin parar, al final produce atrofia endometrial. Entonces, por eso tal vez es la acción aquí en la endomiosis. Un progestágeno que puede ser intramuscular o puede ser un Mirena también, da progestágeno por largo tiempo, pero de liberación ahí dentro del útero. Tal vez uno de los que más se ha puesto de moda ahorita es el Dienogest oral, que es muy fácil de dar y que da pocos efectos secundarios. El Dienogest viene de 2 miligramos, viene como componente de anticonceptivos, pero también viene como de 28 o 30 por 2 miligramos. Entonces se le da una tabletica todos los días para 6 meses, un año, 2 años. O los análogos de GnRH que se usaron antes, que realmente hoy se usan menos por el costo y porque tampoco son tan efectivos y dan efectos secundarios. Análogos de GnRH, cuando hay un ciclo menstrual, yo les dije que para que el GnRH estimule se tiene que producir en forma de pulsos cada hora y media o 2 horas. Y esos pulsos así son estimulantes. Si hoy hay GnRH de depósito en forma continua con niveles altos, lo que hago es que inhibo el eje. De los análogos de GnRH bloquean el eje desde arriba y producen hipoestrogenismo porque bloquean todo el eje desde el hipotálamo hacia abajo. Se usan en algunas pacientes con endometriosis, se usan en pacientes con cánceres dependiendo de estrógenos o de andrógenos, por ejemplo en cáncer de próstata se pueden usar. Entonces, pero son análogos de depósito que se usan, no se dan en forma de pulso, sino que se dan en forma de depósito. Son opciones para esto. De pronto los AINES y de pronto combinados con el Dienogest
en algunos casos puede ser un Mirena, son buenas opciones. Este ya cada vez lo usamos menos por el costo y porque no es tan efectivo. Y la histerectomía como manejo definitivo. Existe un manejo paliativo que no está ahí, que es la resección del adenomioma. Cuando es un adenomioma único y muy identificable, se puede hacer una cirugía en esa zona como que quita un mioma, como cuando hay una miomectomía. No es tan fácil porque los planos no son tan buenos como cuando hay un mioma, pero está escrito y alguna gente experta lo puede hacer también algunas veces para preservar el útero. Cuando hay un adenomioma grande, hacer cirugía y resecarlo. Esa sería otra opción que no está en la diapositiva. Bueno, vimos pólipo, la A de adenomiosis, y vamos con la L de leiomiomas. Entonces, cualquiera de ellas, esta señora que está aquí tiene un embarazo de término. Porque usted le mide y tiene mínimo 33, 34 de altura uterina. Y ese es el embarazo que tiene la señora, lo que está a la derecha. Entonces, los miomas pueden crecer mucho, pero algunos son asintomáticos porque no están creciendo hacia la cavidad uterina, entonces no dan hemorragias. Son predominantemente subserosos como estos. Entonces, el síntoma lo dan es porque ya por tamaño producen sensación de peso o masa en el abdomen. Entonces son los que generalmente llegan a ser más grandes, los que no están metidos en la cavidad uterina. Los que están en la cavidad uterina pues dan sangrados y se manifiestan tempranamente, los que al crecer se meten a la cavidad. Entonces esta paciente que cualquiera dice que tiene un embarazo, pues no es un embarazo. Entonces, ¿qué decimos de los miomas? Pues muy frecuentes. En mujeres de 20 a 49 años se dice que el 12% tienen fibromas. Si la paciente ya tiene 50 años o más, el 50%, o sea, una de cada dos, va a tener fibromas. Otra cosa es que no todos son sintomáticos y muchos son hallazgos ocasionales cuando se hace una cirugía por otra cosa o se quita el útero por otra cosa y se manda patología y aparecen miomas. Pero como presentación es muy frecuente y es la causa más común de histerectomías, los miomas. Más o menos 30% de las histerectomías se hacen por miomas y de los úteros extirpados 77% tienen miomas. O sea, es casi que un poquito más del doble de la frecuencia de la adenomiosis. Y algunos dicen que hay alguna relación entre adenomiosis y miomatosis que deben tener ciertas bases en común, bases genéticas. Algo muy importante, del 20 al 50% son asintomáticos, eso no se diagnostican, no quiere decir que no existan. Y ya para los miomas, antes de pasar a esta diapositiva, quiero que miren esto, que es la clasificación de la FIGO, que es muy importante para que todos hablen el mismo idioma y se hagan los protocolos de manejo. Y es que los clasifican según su ubicación, donde el mioma FIGO 0 es el que es completamente submucoso, el mioma FIGO 1 casi todo submucoso, pero alcanza a coger un poquito de miometrio, el FIGO 2 que tiene parte del miometrio y parte submucoso, el FIGO 3 que alcanza a llegar a asomarse a la cavidad, pero es predominantemente intramural, el FIGO 4 que es intramural, el FIGO 5 que es ya más intramural y subseroso, el FIGO 6 es subseroso casi totalmente, muy poquito intramural, y el FIGO 7 que es el pediculado, o sea que está todo por fuera del útero. Eso es importante, y cuando las ecografistas son bien duchos y hacen buenas ecografías, le dicen a uno no solamente el tamaño y dónde están localizados, sino qué clasificación de FIGO tienen, porque eso es importante que busquen y para el manejo. Ya hablamos que estos que están por aquí en la superficie, pues rara vez dan síntomas y si los dan es porque están demasiado grandes, como en el caso de la paciente que les presenté al principio. Y hay otra variedad de miomas que es este, que es el mioma nascens, que es un mioma que se origina aquí en el miometrio adentro de la cavidad, pero que tiene un pedículo largo y sale y se aborta. Muchos de estos se abortan espontáneamente, sobre todo en nuestras EPS que no dan citas tempranas para cirugía, entonces de pronto la paciente cuando ya va a consultar finalmente no, que ya lo boté en la casa. Pero la mayoría de veces lo presentan esto y estos miomas dan bastante sangrado. Usualmente se manifiestan por sangrado y uno pone un espéculo y ve la masa. La diferencia con el pólipo es que el mioma es una masa más dura. Y la diferencia con el cáncer, que puede ser un cáncer de cervix, es que el mioma no está pegado a las paredes, sino que uno mete el dedo y lo puede separar libremente. Es una superficie lisa que no está adherida. El cáncer es una destrucción, es una masa que destruye todo y no se puede diferenciar del resto de tejido. Entonces, esto sería un mioma submucoso pediculado o mioma nascens. Este sería un mioma, bueno, antes de eso de pronto vamos a hablar algo de manejo. Este mioma nascens, ¿cómo se maneja?
parecido a los pólipos, pero este mioma no se puede agarrar con una pinza Foster, que es la que tiene que termina en círculo. Esta hay que estar con pinzas de cuello, pinzas POSI. Como es grande, usualmente se coloca una pinza horizontal y otra vertical para que con las dos pinzas usted lo pueda torcer sin que él se desgarre. Si el vehículo es delgado, por sola torsión sale. Si no, como el cuello está abierto, pues pasa uno una pinza lo más adentro que pueda, pinza aquí el pedículo y lo corta. Y pone un puntico adentro en la pinza. Esa es la forma de quitar esto. Bueno, también se pueden hacer por histerectomía. Si usted tiene un mioma nascens, pero además tiene otros miomas, y pues la paciente, pues lo más lógico es una histerectomía. Pero si es solamente mioma nascens, pues se quita y no hay necesidad de hacer histerectomía. Eso es mioma intramural, intramural con componente submucoso, así como se ve en la paroscopia, pues ahí no se ve exactamente, pero ya mire que aquí en la histerosonografía se ve una masa grande que está adentro, aparte del miometrio, pero alcanza a meterse a cavidad. Mire, este es miometrio, pero aquí se mete a cavidad, eso es lo que queda de cavidad, entonces compromete. Sería como un FIGO 3 más o menos. Aquí hay otro, mire que en una ecografía normal se ve, mire, aquí se ve que está el mioma y que alcanza a rechazar el endometrio, pero que lo rechaza nomás, pero cuando ya hacemos histerosono, vemos que no es que solamente la rechaza, es que se mete bastante aquí en la cavidad, mire, todo mete bastante en cavidad uterina. Y este sería mioma intramural submucoso en la pieza quirúrgica. Esto es una histerectomía subtotal, donde se dejó el cuello, por eso aquí termina mocho. Y ustedes ven aquí el mioma tal como se ve en las otras imágenes, toma parte del miometrio y se mete a la cavidad y rechaza el endometrio. Son los que dan más sangrados, ¿no? Los que están metidos en la cavidad o los que están en intramurales, pero que se meten a la cavidad al crecer, esos son los que empiezan a dar hipermenorreas. Este mioma submucoso visto por histeroscopia, y también se pueden resecar por histeroscopia cuando no son tan grandes y están básicamente mioma 0 o 1, porque, máximo hasta el 2, porque ya el mioma 3 que está más metido en el miometrio no, porque usted termina perforando a la paciente tratando de quitar el mioma. Entonces, por eso la clasificación FIGO es importante para saber cuál es el manejo más apropiado para cada uno. Obviamente los que son intracavitarios, pues la solución ideal sería por histeroscopio. Este es mioma pediculado, sería mioma casi tipo 6-7. Mire cómo se ve en la ecografía, mire, comparen esta ecografía con esta foto. Y es prácticamente una copia, ¿no? Dice como, mira, aquí está la masa grande, aquí se ve el pedículo que lo une, el útero se ve, el resto del útero se ve normalito, con su cadena endometrial, y aquí este cuerno sale la masa, aquí grandota. Y aquí se está yendo tratamiento, obviamente pues este se va a hacer una miomectomía, entonces se infiltra para que no sangre mucho y se reseca aquí y se sutura el útero y se hace una miomectomía. Muy más grande, mire, mucho más grande que el útero, el mioma. Entonces, los fibromas decimos que el 50% de las mujeres a los 50 años tienen fibromas, entonces los vamos a diagnosticar muchísimo en nuestra práctica clínica. Y hablando de hemorragia uterina normal, que es esta charla, pues el mioma puede ser un causante o un convidado de piedra. Puede ser la causa del sangrado o puede ser una asociación que no está siendo la causa del sangrado, la paciente sangra por otra cosa, pero tiene sus miomas. Entonces, ¿cuándo consideramos que es la causa? Cuando los ciclos son regulares, cuando la paciente está menstruando mensualmente, pero entonces ahora lo que tiene es hipermenorreas, sangra mucho. Entonces, doctor, es que yo antes sangraba 3, 4 días y ahora duro 6, 7 días y eso ahora es un montón de sangre y me anemizo y me da dolor, pero sigue siendo cada mes. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente hay una causa orgánica que es la causa del sangrado. Y si este es mioma, si es un intramural grande o con componente submucoso, o si es un mioma submucoso, pues esa es la causa del sangrado. Pero también hay pacientes que tienen ciclos irregulares, que están en la premenopausia, que tienen miomas intramurales o ulcerosos pequeños que no se meten a la cavidad y que están sangrando porque no ovulan o por otra razón y tienen los miomas. Entonces no hay que dejarse confundir porque una cosa es que estén asociados y otra cosa es que sean la causa del sangrado anormal. Entonces no todos los casos causan fibroma. Por eso la foto inicial de la paciente que parece un embarazo de término, porque si esa paciente tuviera miomas o mucosos no hubiera llegado allá jamás. O sea, la hemorragia no lo hubiera dejado llegar hasta allá. Y frecuentemente coexisten con otra causa del sangrado. Entonces, los síntomas, ¿cuáles son? Hemorragia uterina normal y anemia secundaria. Esa anemia quedó mal puesta ahí la tilde. Eso no le da tilde. La presión pélvica cuando son masas grandes, entonces ya presionan el recto, la vejiga,
entonces ya les da sensación de inflamación, de presión. Pueden dar síntomas obstructivos, miomas, por ejemplo, subserosos que estén hacia atrás, que compriman el recto, puede dar estreñimiento. A veces los hemos visto comprimiendo ureteres y dando hidronefrosis. O 70% asintomáticos. Están ahí y no están causando ningún problema. Entonces el tratamiento para los que requieren, ¿no? Porque los asintomáticos, pues, ¿qué les hacemos? Nada. Pero los que requieren tratamiento, el tratamiento, pues, caso era de nómino, que sería una histerectomía total o subtotal, o puede ser paliativo, igual para la paciente que desea fertilidad, que está en la premenopausia o que quiere preservar el útero por alguna razón. La premenopausia es que ya tiene, por ejemplo, tiene 48, 49 años cuando le están iniciando los síntomas, o 50 o 51 años, entonces ya a esta paciente ya le queda poquito tiempo de menstruación, le podemos ayudar a manejar los sangrados para que no sean muchos si esa es la causa, y cuando le pase la menstruación, cuando le llegue la menopausia va a dejar de sangrar. Los miomas, entre otras cosas, el útero mismo, el útero normal en la menopausia se achica cuando las hormonas disminuyen, entonces son pequeñitos. Y a los miomas le pasa lo mismo, tienden a disminuir y a calcificarse. Entonces un mioma que a la época de la menopausia no necesitó tratamiento, pocas veces lo requiere en la menopausia porque el útero tiende más bien a disminuir de tamaño. Muy pocas veces requieren tratamiento. Entonces, un mioma que esté creciendo en la menopausia y que dé hemorragia, lo que nos hace sospechar es que puede ser un sarcoma, que es un tumor maligno de miometrio. Entonces, igual que la adenomiosis, tenemos estas dos. Primero, asintomática no se hace nada. Y cuando es sintomática, tratamiento definitivo o paliativo dependiendo de. Entonces, los asintomáticos no requieren tratamiento y su manejo es expectante, obviamente. Paliativos que tenemos, miomectomía, tratamiento farmacológico, que hoy se lo traigo con un interrogante, y embolización de arterias uterinas. Eh, la miomectomía, pues es obvio, es retirar el mioma cuando se hace, especialmente cuando no son tantos, y se identifican bien, la paciente quiere fertilidad, quiere un embarazo, y el mioma es sintomático, o sea, tiene un mioma o muy grande, 10 centímetros o más, o es un mioma que no siendo tan grande se está metiendo a la cavidad y está produciendo hemorragias. Entonces, si hay un embarazo, va a interferir con la placentación, con el embarazo, puede producir abortos o partos prematuros, entonces es bueno manejarlo. Pero si una paciente se va a embarazar y tiene miomas intramurales o subserosos pequeños que no le dan síntomas, embarácese con los miomas. No hay necesidad de hacerle nada. En el embarazo los miomas pueden crecer y pueden dar síntomas, sí, pero generalmente no producen abortos ni partos muy prematuros, salvo los que estén creciendo hacia la cavidad uterina. Entonces, miomectomía. Farmacológico, ¿qué cosas farmacológicas? Se han utilizado anticonceptivos orales, análogos de GNRH, se usaron por mucho tiempo. El análogo de GNRH es colocar GNRH de depósito, mensual o trimestral. Hay también una presentación para, nasal, para gotas. Y esto lo que hace es que bloquea todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, al bloquear el eje se produce amenorrea. Y entonces pasan las molestias de los miomas y al disminuir los estrógenos pueden disminuir un poquito el tamaño de los fibromas. Pero lo que se veía con los análogos es que funcionaban mientras se administraban y cuando se suspendían volvía y recaía otra vez. Entonces no se ha ganado nada. Y es muy costoso el tratamiento. Entonces, por eso los análogos han ido entrando en desuso. Los anticonceptivos orales tienen para que funcionen, que no tenga contraindicación a la paciente para anticonceptivo y que se tome en forma continua. Entonces el anticonceptivo en forma continua puede, al quitar los sangrados, disminuir los síntomas del mioma. Hemos hecho en la práctica vemos muchas pacientes que les dan anticonceptivos y finalmente llegan y terminan operadas. Entonces no es como una primera línea. Digamos, cuando el mioma es sintomático franco y requiere tratamiento porque está muy grande, porque está metiendo a cavidad, no es muy útil empezar con anticonceptivos o análogos. El Mirena, que se usa para tratar sangrados anormales, abundantes en pacientes, se pensó que también servía en miomas y se ha visto que cuando hay miomas submucosos no funciona mucho el Mirena, de manera que tampoco es una opción muy halagüeña. Y hace unos años salió el boom del acetato bilipristal, el ESMIA, que es un medicamento un antagonista de los receptores de progesterona. Y entonces eso salió un poco de trabajos como la gran cosa para los miomas, los deshacía, los disminuía de tamaño, pasaban los síntomas, evitaba la cirugía y dijimos, se acabó el problema de los miomas. Cuando lo empezamos a usar nos dimos cuenta que no es tan cierto, que no es tan efectivo, que hay muchas pacientes que no responden.
Y por allá en Europa empezaron a salir unos casos de eh, falla hepática secundaria al uso del cristal probablemente, entonces eso acabó el problema. Y entonces ahorita se usa muy poquito. Yo por lo menos ya no lo estoy utilizando casi, lo utilizamos en una época. Una que otra paciente respondió bien, otras no respondieron bien, claro que sin tener un número muy grande de pacientes para que sean válidos los resultados, pero el hecho es que parece que no era tan bueno como se decía. De manera que yo se los menciono, los van a oír mencionar, pero realmente el evento farmacológico en los miomas todavía está, digamos que una paciente que tiene mioma intramural y submucoso, que digamos no quiere operarse, pues un acetato de lipristal podría ensayarse advirtiéndole y haciéndole chequeos periódicos de enzimas hepáticas para ver que no se suban las transaminasas. Podría hacer un intento de manejo y si responde, pues bien, pues se evita una cirugía, pero hay pacientes que no responden y tienen que ir de todas formas a otro tratamiento. La embolización de arterias uterinas es radiología intervencionista. Ellos canalizan las arterias femorales y guiados por fluoroscopia llegan hasta las arterias uterinas y depositan en cada arteria uterina una serie de microesferas que producen un trombo. O sea, literalmente se infarta el útero. Bueno, no del todo porque le queda la suplencia de las ováricas que le llega por arriba, le queda alguna suplencia, pero como consecuencia del infarto tiende a disminuir el tamaño de los miomas. Lo vamos a ver, tampoco funciona en todos los casos, pero esa es una, digamos que miomectomía y embolización de uterinas, ahí les queda como opciones paliativas. Tal vez la miomectomía más indicada cuando la paciente quiere embarazarse, porque la cicatriz que se produce es mejor que después de una embolización de arterias uterinas. Y la embolización pues, simplemente para la paciente que no quiere cirugía o que está contraindicada la cirugía por alguna patología. Entonces, volvemos a lo mismo, tratamiento definitivo, histerectomía, total o subtotal, paliativo para casos especiales, básicamente miomectomía o embolización de arterias uterinas y un poquito interrogado por ahora el tratamiento médico con medicamentos. Y acuérdense, ¿no? La mayoría de los son asintomáticos y no requiere nada de vigilancia. Vamos a la M de malignas, entonces, acá la patología maligna de cánceres, entonces, los cánceres que más producen sangrado genital, el de cervix y el del endometrio. Cáncer de cervix que cada vez va más, afortunadamente cada vez va desapareciendo más, porque conocemos más la historia natural y hacemos una mejor prevención y diagnóstico temprano. Entonces el de endometrio, a medida que baja el de cervix, va tomando importancia el de endometrio, se nos hace más frecuente, bien sea hiperplasia típica, carcinoma in situ, carcinoma invasor, todos esos nos van a dar sangrados anormales. Y ya menos frecuentemente está el cáncer de vagina y el sarcoma uterino. El sarcoma uterino es un tumor muy maligno que se confunde con los fibromas. Casi siempre el diagnóstico lo hacen en los patólogos. Se sacó un útero por miomas y, oh sorpresa, que nos informaron un sarcoma. El diagnóstico de sarcoma por clínica o por INES. Afortunadamente son muy raros. Entonces vamos a hablar de algunos. Diagnóstico de estas causas malignas, pues especuloscopia, sobre todo para cervix. Te pone el espéculo y ve un cuello destruido, una lesión tumoral sangrante, pues ya tiene el diagnóstico, le hace una biopsia y se acabó. Entonces, el especuloscopia, el tracto vaginal, vamos a ver el tamaño del útero, vamos a ver la consistencia del cuello, de pronto si el cuello está alterado, vamos a ver si los parámetros están libres o no. La biopsia puede ser de cuello, puede ser de endometrio, o puede ser un legrado biopsia, en caso que sospechemos una patología endometrial, un legrado biopsia. También tenemos para el de cervix tamizajes como citología, prueba de pH de alto riesgo, colposcopia, en fin. El diagnóstico va a variar de acuerdo al tipo de cáncer, va a ser un poco diferente el enfoque diagnóstico. Aquí tenemos un carcinoma de endometrio, fíjese esta zona tan grande, un endometrio gruesísimo, mire que ocupa casi todo el útero, una pobre diferenciación entre endometrio y miometrio. En el Doppler pues está muy vascularizado. Esta es la pieza quirúrgica, entonces un carcinoma de endometrio infiltrante. Este es un sarcoma, un leiomiosarcoma de útero. Mire, está abierto el útero. Mire que hay, mire, a diferencia del mioma, que usualmente es encapsulado y que uno puede ver el límite y lo puede sacar bien, aquí no hay un límite. Hay una infiltración, es muy difícil resecar esto. Se sacó como un mioma, de pronto se saca como un mioma y al partir del útero, pues ya se da uno cuenta que esto es otra cosa diferente. 0,25% de las mujeres tratadas por fibromas tienen leiomiosarcomas. Afortunadamente es muy bajita la probabilidad.
Este sería un leiomyosarcoma, diagnóstico por ecografía. Es difícil de diferenciarlo de un fibroma. Por resonancia magnética han dicho que puede ser más útil, porque hay algunos signos que se sospecha. Fibromas con crecimiento muy rápido, fibroma de crecimiento y sangrado en la posmenopausia, hacen sospechar que podría ser un fibroma. Bueno, eso, ahí terminamos entonces la primera parte del PALCOIN, que es la parte de causas estructurales o anatómicas del sangrado anormal. Adenomiosis, gliomiomas, enfermedades malignas. Y nos queda el COIN, que es la parte disfuncional. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. De aquí de lo que hemos visto ya, si alguna pregunta tienen, la resolvemos. No, señor. Bueno, entonces, vimos la primera parte, vámonos a enfocar en la segunda. Vamos a empezar con la C de coagulación. Entonces, claro, problemas de coagulación que pueden dar sangrados, pueden ser problemas congénitos o adquiridos. Congénitos adquiridos como la hemofilia, como el von Willebrand, que son pacientes que tienden a sangrar fácilmente cuando se cortan, cuando tienen un trauma o cuando menstruan. Entonces, el paciente, la niña que empieza a menstruar empieza con sangrados abundantes. Entonces, esa paciente que tiene hipermenorrea y que está empezando su menstruación, que decimos que probablemente es anovulatoria y que la vigilamos, hay que mirar que también pueden haber otras causas que pueden ser. Entonces, ella tiene ciclos regulares y mensuales y sigue sangrando de forma, hay que pensar que puede ser otra cosa diferente y repetir la patología. Las adquiridas, pues son iatrogénicas, anticoagulantes. Una paciente está anticoagulada porque tuvo una trombosis venosa profunda, porque tuvo una leucemia, porque, bueno, tuvo un infarto y tiene unos estenos, porque la operaron y tiene una válvula mecánica en el corazón, lo que sea. Pues las anticoaguladas es frecuente que, pues no es fácil mantener un nivel de anticoagulación óptimo y eso puede variar un poco y entonces cuando se va un poquito a la mano, pues la paciente sangra. Y una de las cosas es que si está en época reproductiva, pues cuando llega la menstruación va a sangrar abundante. Entonces, ¿qué nos da lo de las alteraciones de coagulación? Sangrado anormal desde la menarquia cuando son congénitas, sangrado fácil por otros sitios, ciclos regulares y ovulatorios, o sea, son ciclos regulares, la paciente está ovulando, pero sin embargo sangra mucho, y obviamente aquí falta una cosa y es que no hay una causa anatómica, podríamos agregar eso entre las características, ¿no? No existe causa anatómica, tiene ecografía normal, entonces no pensaría en problemas de coagulación. Y bueno, ¿cuál es el problema, el manejo para estos pacientes? Pues obviamente la causa, ¿no? Aquí hay que ponerle factores de coagulación o si se les da ácido tranexámico para mejorar el problema de coagulación o si es una adquirida, pues vamos a graduarle su anticoagulación si se nos fue la mano o se disminuye la dosis. O sea, de acuerdo a eso es que se maneja, ya más adelante vamos a ver el manejo en general. La O de ovulación, trastornos ovulatorios, ya hablamos en la charla anterior, ya vimos lo que es el ovario poliquístico, ya vimos, aquí es para mostrarles un dribbling ovárico por la paroscopia, cómo se cauterizan los folículos para que salga todo ese líquido y disminuya la producción de andrógenos. Endometrio usualmente grueso en la ecografía, cuando no están ovulando, ahí tiene estímulo estrogénico, pero no efecto proestacional, y un evento proliferativo en la biopsia o el grado biopsia o hiperplasia endometrial. Vimos las causas de anovulación, ya vimos alteraciones tiroideas, estrés, el ovario poliquístico, la anorexia nerviosa, bueno, ya eso ya lo vimos, las causas por las cuales no puede ovular. La causa ya vimos el tratamiento también, que es tratar la causa si es posible, regular el ciclo si hay sangrados anormales, biopsia endometrio cuando la consideremos indicada, tratar los síntomas asociados y la inducción de ovulación si desea embarazo. Eso es repetir lo que ya vimos. Entonces, de ovulación no vemos más porque acabamos de ver la charla de anovulación. Entonces, simplemente la mencionamos aquí como una de las causas de sangrado uterino anormal. Ahora bien, va la E de endometrio. Entonces, son patologías del endometrio que, que hacen que la paciente sangre más de la cuenta, que el endometrio no tiene las características que debe tener para que haga un sistema de hemostasia cuando se desprende en la menstruación. Es un diagnóstico por descarte. Es una paciente que tiene sangrados abundantes en la menstruación, que está ovulando, que tiene ecografía normal,
En este caso mido una histerosonografía inclusive normal, no hay ninguna cosa, biopsia de endometrio normal, no tiene problemas de coagulación y sangra mucho. Entonces, por descarte, alguna alteración endometrial. Y se han descrito diferentes alteraciones del endometrio, fallas enzimáticas que hacen que los procesos de hemostasia estén alterados a nivel del endometrio. Entonces, hay varios defectos genéticos que no los voy a aburrir con eso, son bastantes, pero digamos que en general es un cuadro clínico por descarte, ¿no? La paciente que tiene ciclos regulares, mensuales, que está ovulando, que su ecografía es normal y que se le descartaron las alteraciones de coagulación, pues que nos queda endometrio. Ya después vamos a ver el tratamiento para esta causa. Ahí está lo que les decía, ciclos ovulatorios y en otras causas, es deficiencia local de vasoconstrictores, excesiva producción de plasminógeno, etcétera, y diagnóstico por exclusión. El manejo con alteración pues, puede ser AINES, que como antiinflamatorio puede mejorar, disminuir el sangrado, y aquí sería ácido tranexámico, que sería una buena cosa también, que es un procoagulante. Puede dársele anticonceptivos orales, porque el anticonceptivo como un efecto secundario hace que sangre menos el endometrio. O sea, las pacientes que toman anticonceptivos, con los anticonceptivos sangran menos que antes de tomar anticonceptivos. O el Mirena, que también puede ser una opción, ¿verdad? Que tratamiento individualizado y tenemos todas estas opciones, AINES, anticonceptivos, Mirena o ácido tranexámico, cuando hacemos el diagnóstico de alteración del endometrio. Sigue la iatrogenia. Iatrogenia son cosas que nosotros hacemos y que pueden, o procedimientos de la paciente que la pueden llevar a sangrar. Un dispositivo, una T de cobre y la paciente está sangre y sangre y sangre. Primero que todo, quite el dispositivo a ver si con eso le pasa. Y muchas veces con eso pasa y entonces dice, ah, era el dispositivo el que causaba el sangrado anormal. Tratamiento hormonal, sobre todo el intramuscular y el subdérmico. Uso de o la toma anormal de los anovulatorios orales o dosis muy bajita de anovulatorio oral. El uso de anticoagulantes, pues está dentro de anticoagulantes y dentro de la iatrogenia, porque realmente es algo que se da, ¿no? Biopsias o cirugías. De repente que le hacen un cono y después hace sangrado, que le toman una biopsia y después con dolencias por sangrado, o después de una cirugía, pues obviamente ahí el antecedente es muy evidente de la causa del sangrado. Entonces, el tratamiento de esta causa de iatrogenia pues es específica de acuerdo a la causa. De acuerdo a eso, pues será el tratamiento que se va a hacer con esa paciente. Y nos queda la no clasificada. La buena noticia es que es la última, entonces ya los que están cansados, pues ya casi terminamos. Entonces, dentro de la no clasificada, que se incluye trauma, las niñas, por ejemplo, a veces, o las jóvenes, que se cayó, que estaba montando ciclo y se cayó en tal sitio y se lesionó en la vulva, tiene sangrado. Bueno, o la niña que pronto se moleste, se coloca, se hace estímulo en los genitales, se inyecta pepas allá de maíz o lo que sea y va a tener secreción de mal olor y sangrado. Puede ser. Cuerpo extraño, por ejemplo, puede ser eso. Atrofia. Atrofia no está clasificada y la atrofia es causa de sangrado también por atrofia del endometrio. En las posmenopáusicas a veces pueden sangrar por atrofia. Entonces, obviamente, la primero que hay que descartar es una lesión maligna, pero descartado eso y mirando que el endometrio esté delgado y todo y que no tiene patología, pues la atrofia sola puede producir sangrados. La cirugía, ya les dije, cirugías o la infección. Una EPI, una enfermedad inflamatoria pélvica puede producir sangrado también, pero se acompaña de dolor pélvico, usualmente de fiebre, en fin, más cosas. Entonces, eso sería la no clasificada. Entonces, ya dimos una repasada general a las causas del sangrado uterino anormal ginecológico. Ahora bien, ¿cómo tratamos de resumir un poquito el tema para las cosas que nos tienen que quedar más concretas? El diagnóstico. En cuanto a diagnóstico, fíjense, ya vimos las causas, muy importante de la anamnesis, los antecedentes, si se ha aplicado hormonales, si le han hecho procedimientos, si le han hecho tratamientos previos, ya la han estudiado, tiene exámenes, tiene ecografías, etcétera. Conocer la fecha de la última regla, si usa anticoncepción o no, y lo que le han hecho antes. El examen físico, incluyendo la especuloscopia, que no se nos pase de pronto por sorpresa, que somos muy sofisticados y hacemos ecografía, pedimos hormonas y se nos olvidó mirar y tiene un cáncer del cuello uterino, tiene un pólipo que está a la vista de los ojos y no lo vimos. El tracto vaginal y obviamente como apoyo diagnóstico la ecografía para ver alteraciones estructurales y muy importante para ver el grosor endometrial. Eso es como lo básico, ¿no? Anamnesis bien hecha, un examen físico bien hecho y una ecografía como apoyo diagnóstico. Luego ya vendrán
estudios adicionales dependiendo de estos estudios iniciales. Otras ayudas ya, es lo que les decía. Entonces, el test de embarazo, si la paciente está en edad reproductiva, test de embarazo, así diga que planifica, pero acuérdense que pueden embarazarse tomando pastillas, pueden embarazarse con dispositivo y pueden embarazarse con trompas ligadas. Entonces, pues aunque ella está planificando, siempre es bueno descartar esa posibilidad. Pruebas y factores de coagulación, ya vamos en casos seleccionados donde estemos apuntando a que esa puede ser la causa por antecedentes o porque por descarte queremos llegar allá. La histerosonografía, en el caso de que veamos en la ecografía alguna imagen en cavidad endometrial que queramos precisar mejor, si es un pólipo o un mioma. La histeroscopia, que cada vez se usa más, sobre todo la oficinal, entonces entra dentro del diagnóstico, es mirar la cavidad y ver qué alteraciones hay, qué características tiene endometrio, y se puede tomar una biopsia de endometrio en la misma histeroscopia. Y está la biopsia de endometrio y el legrado biopsia en casos especiales. Entonces, todos son métodos diagnósticos que podemos utilizar. Ahora bien, tratamiento. Y aquí al tratamiento, sí, yo creo que vale la pena que nos relajemos un poquito para que estemos bien atentos a esto. Esta es una de las consultas más frecuentes. Quienes han hecho consultas en urgencias ven que el sangrado anormal es de lo más frecuente que hay, de las consultas más frecuentes. Entonces, preparémonos bien porque tarde o temprano nos van a tocar pacientes que tengan esto. Es diferente el manejo de la fase aguda que el manejo de la fase crónica. Una cosa es la paciente que está en consulta, ustedes autores que las menstruaciones son irregulares y sangro mucho y tengo anemia y me han hecho estudios de esto, es una cosa. Y otra cosa es la que llega con hemorragia sangrando y requiere un tratamiento en fase aguda. El tratamiento obviamente individualizado y en lo posible etiológico y también sintomático. Sintomático porque hay pacientes que tienen mucha anemia y requieren transfusiones. Ustedes han visto que llegan pacientes con 4 urgencias, pues esas pacientes requieren manejo sintomático también con transfusiones. Entonces, hablemos del episodio agudo primero para ir desmenuzando esto. Entonces, en el episodio agudo, ¿qué hace uno? La gente que está sangrando abundante y que consulta por eso, reponer anemia, volemia y factores de coagulación. Si antes la paciente que ha sangrado mucho tiempo, ya tiene mucha anemia aguda porque ha sangrado mucho, usualmente ya le faltan plaquetas, ya le faltan factores de coagulación, así como le faltan glóbulos rojos. Entonces, reponerla, hay un manejo hormonal que se puede dar también, en algunos casos, pero para el manejo hormonal es importante no solamente los antecedentes, sino saber el estado del endometrio en ese momento. Y hay procedimientos quirúrgicos como el legrado biopsia o inclusive la histerectomía. Usted tiene que plantear, no, es que una miomatosis grande y no la han programado en la EPS y está sangrando y está anémica, transfunda y opérese. Entonces, el tratamiento quirúrgico también puede ser un procedimiento en el episodio agudo. Entonces, suspender anticoagulantes puede ser una opción, dar ácido tranexámico puede ser otra opción, transfusiones, líquidos endovenosos, ver factores o dotar factores de coagulación, taponamiento vaginal. ¿Cuánto te hacemos un taponamiento vaginal? Cuando la paciente está sangrando del cuello, que tiene un tumor que está sangrando, o le hicieron un cono y llega sangrando, o tiene una biopsia de cervix y está sangrando mucho. Una mecha, un taponamiento vaginal transitorio. Suturar desgarros. Ojo, hay pacientes que pueden llegar sangrando porque han tenido desgarros por un accidente o por una relación sexual un poco precipitada. Entonces hemos visto antes que tienen relaciones sin mucha preparación previa y una penetración muy rápida, y entonces el pene hace como émbolo y el aire que está dentro de la vagina puede expandirse y desgarrar los fondos de saco. Entonces hemos visto fondos de saco de desgarro después de relaciones sexuales. Entonces, pues obviamente en el diagnóstico decíamos muy importante la especuloscopia, y cuando uno sospecha un desgarro, porque la paciente dice es que tengo después de tener relaciones, uno tiene que girar el espéculo, porque la mayoría de los desgarros son en el fondo del saco posterior, y entonces al poner el espéculo usted lo tapa y no lo ve. Entonces, a la paciente rotar el espejo para que quede lo que es el posterior quede lateral y poder ver cómo está la parte anterior y la parte posterior de los fondos de saco. Bueno, el grado biopsia y histerectomía ya mencionamos que son opciones para el tratamiento de la fase aguda. Entonces vamos a referir un poquito a este manejo hormonal de la fase aguda, a este. Para eso, ¿qué es importante? Saber el grosor del endometrio. Es bien importante saber porque nos va a decir si podemos dar un estrógeno, si debemos dar un progestágeno o debemos hacer un legrado biopsia.
Pues para el manejo quirúrgico es importante eso, conocer el grosor del endometrio, y además la ecografía nos da la anatomía uterina, ¿no? Una ecografía nos da grosor del endometrio y nos dice si hay miomas, si los miomas son submucosos, si tiene, pues bueno, es importante complementar el examen físico con una ecografía que nos da el examen interno del útero y nos da el grosor endometrial. Este es un endometrio delgado. Los que han ido a urgencias han visto ya que algunas pacientes tienen endometrios así lineales, que es un endometrio muy delgadito, 1 o 2 milímetros o 3 milímetros, como una línea. Mire, este endometrio es un endometrio grueso, homogéneo, mire que ya tiene más gruesos. El endometrio puede tener unos 12, 15 milímetros. Entonces, es diferente una paciente que está sangrando con un endometrio delgadito y con un endometrio grueso. Y hay pacientes que pueden tener un endometrio intermedio, 7 a 10 milímetros de grosor, un endometrio como intermedio, pero no está ni grueso ni delgado, pues el enfoque puede ser un poco diferente si le vamos a dar manejo hormonal. Entonces, aquí les tengo una guía que puede ser útil, tratamiento del episodio agudo. Entonces, endometrio delgado menor de 7 milímetros, ¿qué es lo que hace que el endometrio prolifere y se cicatrice y crezca y se repoble la basal? Vimos en la primera charla de hoy los estrógenos. Entonces, una paciente que tiene endometrio delgadito y está sangrando y no tiene otra patología y queremos darle un manejo hormonal, ¿qué es lo típico? La paciente puede ser una paciente con ovario poliquístico, anovulatorio, lo que sea, pero que está sangrando hace 15 días. Entonces ya se ha venido desprendiendo mucho endometrio y en el momento actual, a pesar de que ella en su patología produce estrógenos de forma permanente, en el momento actual el endometrio está muy delgadito y requiere estrógenos para que se cicatrice y se prolifere. Entonces sean estrógenos por vía oral o por vía venosa y esto siempre se complementa al final con un progestágeno para no repetir el ciclo, para que al final tenga un sangrado por deprivación normal. Entonces le damos estrógenos por decir algo 15 días o 18 días y a partir de ahí le continuamos el estrógeno pero le damos un progestágeno y al final se lo suspendemos los dos al tiempo y esto hace que la paciente tenga un sangrado muy parecido a una menstruación porque es un sangrado por deprivación como lo es el sangrado menstrual normal. Entonces, ¿y cuándo hacemos biopsia de endometrio? Un endometrio menor de 7 milímetros en la posmenopausia, porque es que la paciente posmenopáusica debe tener un endometrio menor de 5 y para algunos menor de 4 milímetros. Se han diagnosticado cánceres de endometrio con endometrio de 5 milímetros en la posmenopausia. Si la paciente es posmenopáusica, la biopsia de endometrio va, si tiene 4 milímetros o menos, probablemente no requiera biopsia de endometrio, pero si tiene más de eso, entre 4 y 7, sí requiere una biopsia de endometrio, si está en la posmenopausia, si no, no, si no, no necesita. ¿Qué hacemos con el endometrio intermedio? Cuando no hay otra patología y creemos que es por cuestión ovulatoria o disfuncional, pues ¿qué tenemos? Con endometrio intermedio. Le podemos dar, empecemos por esto, ácido tranexámico, es un procoagulante. Si no tiene antecedentes de problemas de trombosis, ella va por unos 3 o 5 días, mientras le pase el sangrado. Podemos darle un antiinflamatorio no esteroide como ibuprofeno o diclofenaco, o le podemos iniciar un anticonceptivo con estrógeno más progestágeno de una vez, y que al final del anticonceptivo ya tenga una menstruación normal. Biopsia de endometrio en un endometrio intermedio en la peri o posmenopausia inmediata, o si es en la peri o en la posmenopausia, porque si lo hacíamos de endometrios de 4 a 7, pues con mayor razón si tiene 7 o más, le damos biopsia en la paciente mayor porque estamos pensando que pueda tener una lesión endometrial ya patológica. Perdón, aquí se me fue. Entonces, y el estrógeno más progestágeno es la otra forma en esos endometrios intermedios, donde yo le doy de una vez una combinación de estrógenos con progestágeno, que es más o menos como darle el anticonceptivo oral, simplemente que en vez de anticonceptivo le puedo dar estrógenos naturales conjugados, 0,625 miligramos al día por 24 días, y que en 15 días empiece un progestágeno, puede ser Provera 10 miligramos al día para que complete y al final tenga una menstruación normal. Ese sería el esquema hormonal en pacientes que no tengan otra patología y que tengan endometrio intermedio en el episodio agudo. Ahora bien, otras pacientes van a tener endometrio grueso, más de 12 milímetros cuando están sangrando. Entonces, esta paciente, ¿cómo hacemos? Si es una paciente joven, le podemos dar un progestágeno que puede ser oral en dosis alta, por ejemplo, homeoxiprogesterona, una tableta de 10 miligramos 3 veces al día, o le podemos dar un intramuscular, que es lo que usa mucha gente en los servicios de urgencia sin haber visto nada de ecografía ni nada, le van poniendo de una vez de Provera, 150 miligramos intramuscular.
Entonces, a algunas pacientes, como esta de 12 milímetros, le va a funcionar. Probablemente le pone un endometrio intermedio, pero si usted le pone un progestágeno de depósito a una paciente con un endometrio muy delgado, ese progestágeno de depósito no deja regenerar el endometrio y la paciente no le pasa el sangrado o le pasa por 8 días y vuelve otra vez. Entonces es muy importante que para el manejo de la fascia agudo tengamos una ecografía que nos permita descartar una patología orgánica y además nos dé el grosor del endometrio que nos permite con mayor facilidad hacer el manejo más apropiado. Ahora, si la paciente tiene más de 40 años y tiene un endometrio mayor de 12 milímetros, pues hágale un legrado biopsia, porque el legrado le quita el endometrio, le pasa el sangrado y ese endometrio va a patología y patología le dice, ese endometrio está proliferado o esa no una ovulación, no tiene una hiperplasia, o era endometrio normal, o de pronto aquí una hiperplasia típica o un cáncer de endometrio. Entonces fíjese que el legrado biopsia en pacientes mayores y en endometrios gruesos pues va tomando relevancia. ¿Sí? La biopsia sola pues en pacientes mayores, descartar alguna patología y siempre para dar un manejo médico, especialmente hormonal, tener en cuenta el grosor del endometrio. La terapia a mediano y largo plazo pues va a variar. Si es una anovulación y la paciente no requiere anticoncepción, un progestágeno en segunda mitad de ciclo puede darse. También si tiene una contraindicación a los estrógenos, entonces así requiere anticoncepción, pero tiene varices o tiene algún antecedente de fenómenos trombóticos, pues esa paciente no es ideal para anticonceptivos, entonces vamos a buscar otra forma. Hablamos del progestágeno en segunda mitad de ciclo solamente, o miramos qué otra opción le damos. El anovulatorio oral, ¿cuándo está indicado? Cuando haya ovulación y deseo de anticoncepción, pues hace las dos cosas de una vez. Pero además estaría en adenomiosis, de pronto en miomatosis no quirúrgica, en acné e hirsutismo, el anovulatorio antiandrogénico. Eso sería como la licuadora ya en la cocina, ¿no? Espera un poquitico que pase la uña. Entonces el anticonceptivo oral pues tiene sus indicaciones específicas, anovulación con deseo de anticoncepción, sin contraindicación para la anticoncepción, adenomiosis y miomatosis mínima, no quirúrgica, o sea que no sea quirúrgica, y digamos, o la paciente que está con esto, pero que está ya en la premenopausia y que estaba esperando que le pase la menstruación y entonces le pase el problema cuando le llegue la menopausia, o ideal de paciente con acné y hirsutismo. El DIU con levonorgestrel, llámese Mirena, llámese Jaides, porque hay los tres tipos, el Mirena con 52 miligramos de levonorgestrel, el Jaides como con 11 o 13 y intermedio está el Cailena. Entonces, ¿cuándo se puede usar? Anovulación, simplemente anovulación, o deseo de anticoncepción, pues, o las dos cosas. O cuando haya anamiosis o miomatosis, pero que no sea miomatosis quirúrgica, que no sea el mioma grande que se está metiendo a la cavidad, porque si no va a responder. La coagulopatía o la idiopática podría responder, o cuando la causa es hormonal es endometrial, podría responder, porque igual la coagulopatía nos podría, claro que cuando hay coagulopatía darle anticonceptivos pues como que suena mal, ¿no? Porque como que la cosa va en contravía, ¿no? El uno predispone a la coagulación y el otro por alguna razón está usando anticoagulante. O si es que tiene una alteración congénita como un bolo lebrano o una hemofilia, pues esa paciente sí puede utilizar de pronto un anticonceptivo, que el anticonceptivo le disminuye la cantidad de sangrado, de todas formas, ¿no? Pero la otra opción en las pacientes de coagulación, como les decía, es usar el ácido tranexámico durante la menstruación y pues ese sería más o menos el enfoque para pacientes que tienen alteraciones de coagulación. Y cuando hay una coagulación que es iatrogénica, pues ajustar la dosis, obviamente, si se me está yendo la mano en la dosis anticoagulante. Análogos de género aquí como tratamiento de miomatosis no quirúrgica de adenomiosis, aunque cada vez esto es más interrogado, cada vez se usa menos el análogo de GnRH. El acetato de lipristal, ya les dije, en casos seleccionados podría utilizarse, no tiene el boom como lo tuvo al principio cuando llegó. El ácido tranexámico, ¿cuándo estaría indicado? En la coagulopatía congénita o cuando hay un sangrado idiopático, o sea, en los casos de endometriales, suponemos que la causa es endometrial porque descartamos todo lo demás.
La metomía y la esterectomía, pues en neumatosis, en adenomiosis, o cuando hemos ensayado otros y nos ha fallado, en la falla terapéutica también puede ser una indicación a veces para hacer una histerectomía. Es la terapia a mediano y largo plazo. Embolización de arterias uterinas, en casos de fibromas uterinos seleccionados, sobre todo intramurales, con algún componente submucoso, pacientes que no van a embarazarse. ¿Qué pasa a 5 años? 10 a 15% de reintervenciones. O sea, el problema de estos trabajos, manejos paliativos o transitorios es que con frecuencia hay pacientes que requieren intervenciones posteriores. Y esto es similar a la miomectomía. La miomectomía también más o menos 10 a 15% va a requerir en 5 años una nueva cirugía o un nuevo tratamiento porque crecieron otros miomas o recayeron. La ablación endometrial no la no hemos mencionado, es por histeroscopia. Bueno, hay dos formas de hacer ablación endometrial, ¿no? Una es por histeroscopia, bajo visión directa, hacer un raspado exhaustivo y quitar todo el endometrio, incluyendo la basal, para que se formen cicatrices sinequias y entonces no hay endometrio y no vuelve a menstruar. Eso podría ahorrar una histerectomía en pacientes que no quieran operar. Pacientes con por estos tratamientos, con pareja satisfecha, obviamente, que no esté en menopausia, obviamente, y que deseen preservar el útero, o que tenga un riesgo quirúrgico muy alto. Sin embargo, esto toca hacerlo con anestesia y los riesgos quirúrgicos también existen en la ablación endometrial. Hay una ablación diferente que es la ablación térmica. Viene un balón especial que se pasa al útero y se infla y se calienta a determinada cantidad del agua, 80, 90 grados centígrados, y produce una quemadura del endometrio. Y como consecuencia de la quemadura, pues se fibrosa. Es otra forma de hacerlo, pero pues obviamente también va a presentar dolor, puede requerir analgesia o una anestesia, y tampoco todas las veces funciona, pero son alternativas que están disponibles. Entonces, ahora sí, que tenemos 40% de las mujeres menores de 40 años y 30% de las mujeres que les hacen entre los 40 y 45 requieren histerectomía en los siguientes 8 años. Esto es muy alto, 40 y 30%. De manera que la ablación endometrial hay que mirarla con cierto recelo porque no es tan buena como decir una histerectomía, es muy diferente. De manera que, pues aquí lo que quería decir es que les digo, pues tenemos que ser muy razonables y hacer un diagnóstico correcto y un manejo individualizado. Entonces, la paciente que llega a urgencias con sangrado anormal, no todas se van a manejar igual, no todas tienen la misma causa, hay que individualizar cada caso y recuerda eso, buscar cuál es el tratamiento que más le conviene a cada. Y yo creo que hasta ahí esa parte, no sé, eso sí debe haber muchas preguntas, las resolvemos. Por mi parte, no. Si está en el grupo, o la mayoría está durmiendo, o ya se fueron. O si está. Doctor, No, estamos prestando atención. Acá seguimos. Bueno, Aquí estamos, doctor. ok, está bien. doctor, una pregunta. En el caso de los endometrios intermedios, el esquema con estrógenos naturales conjugados y después dar Propopovera, ¿cómo sería ese esquema? Sí, es igual, o sea, es más o menos similar. De pronto los días de estrógeno pueden ser un poquito menos porque ya el endometrio está más crecido, ¿no? Digamos, si en otro le da, por ejemplo, 24 días de estrógeno o 28 días, usted le puede dar 21 días. Y entonces le empieza un poco más temprano el progestágeno, por ahí a partir del día 10 o 12, no a partir del día 18, ¿no? O le puede dar la combinación de una vez, estrógeno más progestágeno de una vez, porque él ya no está tan atrófico, no está lineal. Entonces le puede dar la combinación simultánea, le puede dar los 21 días, entonces le da estrógenos 0,625 miligramos y meroxiprogesterona 10 miligramos al día en forma continua. Si usted quiere, también le puede dar el estrógeno mientras se crece más el endometrio. Por ahí a los 10, 12 días le inicia el progestágeno. Un ciclo un poquito más corto que lo que sería si parte de un endometrio lineal o mucho más delgado. Digamos, no hay una cosa así como muy precisa, pero es la idea general la que quiero que entiendan, que el manejo sea muy lógico respecto a los hallazgos que tenemos, ¿no? Doctor, en cuanto al ácido tranexámico, El ácido tranexámico viene en cuanto al tabletas. ácido tranexámico, sí, ¿y cuánto yo repetiría
la dosis. Sí, Mire, viene en tabletas de 500 miligramos y uno lo da una tableta cada 6 o cada 8 horas, dependiendo, usualmente por unos 3 o 5 días mientras pase el episodio. Es para episodios agudos. De pronto la paciente que usted sabe que tiene un déficit de coagulación congénito y que en cada 3 semanas podría decir, oiga, use ácido tranexámico 3 días, por decir algo, 3 veces al día mientras le pasa la menstruación, podría dejarla. ¿Ve? Pero también podemos pasar a esas pacientes a un manejo diferente, que puede ser colocarle un dispositivo con levonorgestrel o darle anticonceptivos, también podría ser otra forma. Digamos, esas pacientes pueden responder a varios manejos, ¿no? Pero digamos que obviamente si tiene un defecto de coagulación, pues el ácido tranexámico sería como la terapia obvia, ¿no? En el sentido de que es muy lógica porque eso le acelera la coagulación a una paciente que la tiene un poco alterada. perfecto, doctor. Y según lo que escuché cuando usted lo mencionó, me dijo que era la primera opción, ¿no? Pues digamos en la fase aguda, sí, si usted ya ha hecho si usted ha hecho el estudio y ya llega o sabe por antecedente que la paciente tiene eso, porque a veces es familiar y a veces ya viene el diagnóstico previamente, pues esa es la primera opción en un problema de sangrado agudo, es la primera opción. Otra cosa es que después hablen, oiga, mejor pasemos al anticonceptivos o miremos qué otra cosa puede usar, porque la paciente puede también requerir anticoncepción si tiene vida sexual activa. Entonces, vienen otras cosas que entran en juego también para escoger el tipo de manejo, ¿no? Porque puede ser candidata puede darle ácido tranexámico, puede ser candidata a un Mirena o puede ser candidata a un anticonceptivo oral. Doctor, en casos de miotomías que sean de miomas así grandes, ¿se debe tener los mismos cuidados como si se hiciera una cesárea en cuanto a una posible perforación de útero? Generalmente ¿qué pasa con las cesáreas? Que en embarazos siguientes tienen dos riesgos. Primero, aumenta la frecuencia de placenta previa y de placentas ácretas o íncretas. Y segundo, puede haber riesgo de ruptura uterina, inclusive antes de que empiece el trabajo de parto o especialmente durante el trabajo de parto. La cesárea generalmente la hacemos una cesárea Kerr en el segmento, una cicatriz transversa, que es como la que más aguanta. Tienden a ser más débiles las incisiones corporales. Entonces, una miomectomía generalmente es por incisión corporal. Entonces, una miomectomía se asimila a una cesárea corporal, lo que quiere decir que se repite la cesárea en semana 37 a 38, más o menos. Esa sería la indicación para embarazos siguientes para evitar una ruptura uterina. Uno se sorprende porque a veces se encuentra úteros muy bien cicatrizados, no hay ningún problema, y uno hubiera dicho, y esta pudiera ir a parto. También se sorprende, a veces hace cesáreas en pacientes con incisiones segmentarias tipo Kerr, que es la que hacemos generalmente, y hacen la cesárea y no encuentra sino peritoneo, no hay miometris, eso está roto prácticamente, un accidente de ruptura silenciosa. Entonces, pues es difícil y nos basamos en estadísticas en promedio, ¿no? Pero en general, pues después de una miomectomía muy más grande, sobre todo, si le hicieron miomectomías por laparoscopia o miomectomías muy superficiales de miomas ulcerosos, pues no requiere nada especial, pero si fue un mioma grande que usted entró y se acercó a la cavidad, pues se considera como si hubiera sido una cesárea clásica, una cesárea corporal para manejo posterior de embarazo. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos en las preguntas del próximo sábado en la tarde, ¿no? En el campus universitario en Lagos del Cacique. Nos vemos allá en la plazoleta. Creo que nos adjudicaron los salones 1, 2 del segundo piso 1, 2 y 3, porque creo que el auditorio grande está sin sillas, entonces nos dejaron 3 salones. Entonces probablemente allá vamos a hacer el primer examen teórico que lo hacemos presencial. Ese día es importante que nos lleven, pues que allá al ingreso van a dejar los celulares apagados, se los dejan afuera o al salón en algún sitio para que se concentren en el examen. Si quieren pueden llevar un lápiz para responder preguntas y si no, pues aquí les llevamos un lápiz para los que no tengan. Esos parciales se responden idealmente con lápiz porque ustedes tienen la opción de borrar una respuesta que hayan marcado y la quieren borrar, con lapicero es más difícil. Y
se responden en hojas de respuestas, no en el cuadernillo, sino en la hoja de respuestas. Y pues ahí se les va a dar un tiempo prudencial para cada pregunta, serán alrededor de unas 20 preguntas tal vez. Y, y no, pues lo más importante es que después del examen se resuelva, porque en la resolución del examen se aclaran conceptos que de pronto no se tenían muy claros y es una herramienta. El examen es una herramienta de aprendizaje que debemos aprovechar para fijar conocimientos que antes hubieran podido quedar no muy claros para muchos. O sea, siempre va a haber discrepancia en las preguntas entre unos y otros. Entonces, cuando hacemos el análisis, por qué sí, por qué no, pues generalmente se van fijando conceptos ya más homogéneos en todo el grupo. Entonces, eso sería, pues nos vemos allá el próximo sábado. Creo que está previsto por ahí de 2 a 5 de la tarde en el campus universitario. Ustedes tienen clase en la mañana, ¿no? Bueno, esas clases